Bienvenidos a Identidad Latina. En el día de hoy tengo conmigo al querido amigo René Llanes, salvadoreño, sus raíces son salvadoreñas y que lleva viviendo en los Estados Unidos desde los 11 años. Quisimos invitar a René porque es una persona que se ha destacado mucho en la comunidad aquí en el área del este de Tennessee y tiene muchísimas experiencias y muchísimas interacciones con la comunidad latina. Buenas tardes, René, Buenas, bienvenido. buenas tardes, gracias otra vez por tenerme de nuevo. Qué bueno que estás aquí porque ahora vamos a hablar de lo que nos trae este programa, que es la identidad latina. Y vamos a hablar de tu identidad latina. Llegaste a los Estados Unidos sumamente joven, 11 años, te criaste en El Salvador, ¿correcto? Sí, Ok, sí, y llegaste a los 11 años a Houston, de Houston, que es una gran ciudad, sí. independientemente en los 90 también era una gran ciudad, aunque ahora ha crecido de una manera increíble y la comunidad latina también. De ahí me dices que te mudaste a un pueblito pequeñito cerca de Fort Worth, todavía en Texas, y allí estuviste unos 9 años y luego viniste a Knoxville, Tennessee. Así es. Cuéntame cómo fue tu experiencia primero como un joven latino de 11 años cambiando El Salvador por los Estados Unidos. Uf, fue una experiencia muy fuerte. Nosotros nos venimos a los Estados Unidos fue en diciembre de 1980 y eso fue por resultado de la guerra en El Salvador. Y fue algo que pasó, o sea, cuando nos venimos fue algo muy rápido porque pasaron muchas cosas que mi papá decidió que estábamos en mucho peligro, había mucho peligro y él nos vino, fue a recogernos desde Nueva York, manejó hasta El Salvador solamente a recogernos. Y cuando salimos ya para ese entonces nosotros ya éramos residentes, Okay, porque mi papá era ciudadano. okay. Entonces fue eso obviamente nos ayudó mucho, muchas cosas, porque él pudo hacer eso, solamente irnos a recoger y traernos. Y cuando llegamos, yo ya había venido a los Estados Unidos anteriormente, pero siempre joven, nunca había vivido aquí, pero nunca había, aunque fue en Houston, eso fue en 1980, o sea que los inviernos todavía eran fuertes en ese tiempo en Houston. Y llegamos, o sea, en diciembre, en un clima que en El Salvador, diciembre es cuando ya se está poniendo más caluroso. O sea, se puede decir siempre está caliente, pero viene a un clima horrible. Ajá. Y eso fue un shock. Después, como fue algo muy rápido que nos venimos, no traíamos mucha ropa. El año escolar se había acabado, se acaba en diciembre en El Salvador. Aquí estaba comenzando. O sea que cuando comencé la escuela, eso fue fuerte también porque comencé a mitad de año y aunque sí sabía hablar poco inglés, fue una cultura muy diferente. Yo fui a escuelas privadas católicas y me metieron a una escuela pública que era muy violenta y este, como no traíamos mucha ropa, yo andaba todavía en mi uniforme y eso causó muchas penas. Pero esa fue una de las razones que nos fuimos de Houston a esta ciudad más pequeña, porque mi mamá se hizo amiga de una señora que era adventista y ella le recomendó que nos fuéramos a esta ciudad. Y ahí nos fuimos. Y sí, o sea, ahí cambió mucho. No había muchos latinos en ese tiempo por esos lados y eso me ayudó más a mejorar mi inglés. Y también aprendiste algo que al día de hoy es bien importante para ti. Según nos contaste, aprendiste sobre las enseñanzas de salud, que es Sí, algo que te ha seguido hasta ahora. sí, en esa ciudad que nos mudamos al sur sí, sur de Fort Worth, se llama King y es una ciudad muy pequeña, es una ciudad que hay una universidad adventista. Y ahí fue que yo aprendí por medio de esa ciudad y de todos mis amigos, se puede decir, aunque íbamos a una escuela pública, todos eran adventistas. Todo el mundo era o sea, los maestros, toda la ciudad era adventista. Y ahí aprendí mucho sobre la salud, sobre ellos creen en una profeta, Ellen G. White se llama ella, y ella escribió muchos libros sobre salud, muchos consejos para los jóvenes.
Y todos esos libros los estudié y te digo que en realidad me ayudaron muchísimo. Los consejos. Yo no, o sea, no sé mucho sobre profetas, pero ella en realidad estaba muy adelantada en esas cosas. Y eso me interesó mucho y fue lo que me empezó a interesar sobre cosas de salud. Ok, entonces terminaste, High tuviste school. 9 años allí y entonces de allí fue que te mudaste directamente a Knoxville. De ahí fue que mi hermana se casó y cuando se casó, ella se vino para Chattanooga, no, para Knoxville, perdón, discúlpame, con el esposo y yo me quedé con mi mamá en Texas. Cuando acabé high school, la secundaria, ¿se Sí. dicen? Mi mamá decidió irse otra vez a El Salvador a cuidar a mis tíos. Perdóname Y, un momento, te interrumpo ahora nada mm, más para decirte que se dice secundaria en Latinoamérica. En Puerto Rico hablamos español y le decimos high school. High school, ok, Así que está bien. todo depende de tu cultura ¿Dónde está? latina, sí. Sí, te bueno saber eso. Pero bueno, entonces mi mamá se fue, yo me vine para acá porque no quería estar muy lejos de mi familia. Y eso fue en 1988. Y en ese tiempo era muy caro. Para empezar, era muy caro hacer llamadas de larga distancia. O sea que Sí, para recuerdo mí, eso. quedarme solo, yo tenía sí tuve una beca para ir a una universidad en Texas, pero era o sea, no tenía nadie. Ujú. Y mi mamá se iba a El Salvador, o sea que las llamadas hubieran sido más caras. Por eso decidí venirme a vivir con mi hermana, por lo menos estar con ella. Y ya viví así. Fue la razón que me vine para Knoxville. Okay. Y ese fue un otro shock, porque el shock de Knoxville en ese tiempo es que yo creo que mi hermana, el esposo y yo éramos los únicos latinos que estábamos aquí. Y eso fue algo que fue muy fuerte para mí. ¿Cómo sentiste la aceptación cuando llegaste aquí a Knoxville? ¿Llegaste para entrar en la Universidad de Tennessee o para trabajar? Entré más que todo para trabajar, Okay. porque como era una ciudad nueva, decidí tomar unos cuantos años, bueno, libres Ujú. para ver que me sentía muy joven y no sabía muy bien qué es lo que yo quería. ¿Y Entonces, cómo sentiste la aceptación? Ya que me dices que no había muchos latinos, ¿cómo mm, sentiste, estando en el sur de los Estados Unidos, cómo sentiste la aceptación de la comunidad hacia ti y tú cómo te insertaste en la comunidad? ¿qué tipo de comunidad? ¿La comunidad solamente de Knoxville? En la comunidad de Knoxville, sí, General. sí. Am, Siendo latino, o sea, desde todo. eh, yo siento que nunca tuve problemas, o sea, en ese sentido, pero hasta que yo nunca me he dado cuenta cuando si me han rechazado por ser latino o por ser gay, porque como dicen aquí, I have two double whammies. Okay. Entonces yo no me daba cuenta nunca me di cuenta si eso pasó. Te digo, mis amigos se daban más cuenta. Okay. ¿Por qué te trataron así? O sea, es porque sos latino o gente no te asiste, no te ayuda cuando vas a las tiendas. Y eso sí me di cuenta. Si yo Okay. iba a varios lugares y más que todo si iba con una amiga mía, si ella iba a preguntar, inmediatamente llegaba alguien. Pero si yo estaba ahí, nadie me venía a ayudar. Y eso fue algo que ella me dijo que lo hiciéramos. Y yo hasta ahí fue que yo me di cuenta. Ok, entonces, ya que nos mencionaste de que eres un hombre gay, Ujú. siendo latino, siendo gay, estando en el sur de los Estados Unidos, que es extremadamente conservador, ya como la gente te decía, es el Sí, double whammy, tienes como los dos strikes sí. en tu turno al bate. ¿Cómo fue eso para ti dentro de tu experiencia de crecer profesionalmente y también como estudiante aquí en Knoxville y también tener que lidiar con esas dos cosas? Lo más fuerte yo creo que cuando empecé a salir a los clubs, porque nuevamente en esos tiempos no había internet, o sea que si yo quería saber sobre la comunidad gay, o sea, yo empecé a preguntar de manera así y me di cuenta de varios clubs y cuando fui, ahí fue el otro shock que tuve, que no habían latinos. O sea, Ok. yo era, se puede decir, el único
¿Eso fue bueno o eso la- fue malo? no, las dos cosas, porque eso siempre ha sido mi problema. Es la identidad, mi identidad en esta ciudad, mi identidad en este país. Porque como me vine muy joven, eh, o sea, es como que tengo muchos de las personas que empecé a salir, mis novios o novias, me decían, es que sos muy americanizado, pero todavía tenés el acento. Ok. Pero no me sentía muy bien como siempre. Y los latinos siempre también era la misma cosa. Después, eso pasó después, que me sentían muy americanizado. Entonces no me querían, no me aceptaban. Ok. Y entonces nunca sabía, y cuando vine ya para salir a los clubs, fue esa la misma cosa. O sea, no, ahí fue, no hay latinos, solo hay hombres negros y hombres blancos, y más que todo blancos. O sea, no había nunca alguien que yo me podía ir a hablar español. O sea, eso nunca, eso ahí era donde yo siempre me sentía perdido en ese Y sentido. tuviste la obligación entonces de insertarte en la comunidad con los elementos que tenías presentes. Te quería comentar algo relacionado a lo que me dijiste sobre no estás americanizado. Ujú, Eso es un asunto que cuando yo conocí a personas de Latinoamérica antes de venir a vivir a Estados Unidos, decían que los puertorriqueños éramos demasiado americanos. ujú. Okay, los americanos dicen que no somos nada como ellos y nosotros no nos sentíamos como nada americanos. Obviamente, luego de Bad Bunny, Daddy Yankee y todo, pues ya casi todos en Latinoamérica hablan el mismo idioma, pero sí se siente eso, sí se siente de que te digan a ti, bueno, estás demasiado americanizado porque viniste desde pequeño, a nosotros porque tú en Puerto Rico naces ciudadano americano, aunque todo el mundo habla español y se rehúsa a hablar Sí, inglés por lo general, pero sí es ese asunto de que la identidad latina no queda tan clara como una persona que quizás estuvo toda su vida y sí. está recién llegado, cuyas raíces latinas son bien fuertes. Pero ese tipo de cosas, a ti en lo personal, el que, vamos a imaginarnos que soy yo el que te lo digo. Mm. Yo te digo, lo que pasa es que tú te ves muy gringuito. ¿Ok? ¿Qué tipo de reacción causa eso en ti? ¿Eso es algo que te importa o que no te importa? Obviamente estás en otro momento de tu vida, pero ¿cómo te sientes tú? Porque va a la parte de la identidad latina de uno. Es que depende cómo es que te lo digan Oh, también ok. y cómo, o sea, hay personas que me han dicho cosas que yo sé que me lo han dicho de manera que me quieren insultar y hay otras que lo dicen de una manera muy inocente y hay que educarlo, se puede decir. Ujú. Sí, mm, eso comenzó hasta en la universidad, cuando empecé a ir a la universidad de aquí en UT. No habían maestros latinos, siempre. O sea, sí habían en el departamento de español, pero afuera de eso no habían, Mm. o sea, nunca vi latinos en el departamento de matemáticas, en el departamento de negocios, o sea, es ese tipo de, nunca vi profesionales, se puede decir. Ok. Y después, esa es una de las cosas que siempre estaba platicando con una amiga mía. Le digo, yo no sé de alguien que tenga mi edad, que sea gay, que ha vivido el mismo tiempo que yo he tenido aquí, a otro. Claro. Wow, eso es bien. Ahora sí se ven muchos profesionales latinos en Knoxville, lo cual le hace mucho más fácil Ujú. para otro profesional que esté entrando Sí, porque la aceptación es mucho más rápida sí, y las redes, lo que le llaman el networking, es mucho más rápido. Pero ciertamente te enfrentaste a varias cosas que muchos no van a tener que vivir sí, y que también hacen parte, y esto creo que es lo más importante, hacen parte de formar un carácter. sí. ¿Cómo tú dirías que es actualmente tu carácter latinoamericano? No la parte que la gente te dice que te pareces un gringo. Yo sé que no has dejado de ser latinoamericano, yo sé que no has dejado esa raíz latina, que creo que es una cosa así curiosa. Más allá del Salvador, es una ya que has trabajado con tantas personas Sí. alrededor de Latinoamérica, es una identidad latina más general. Es el sentimiento panamericano de ser Mm. latino, de que al vivir con tantas culturas como las que has vivido con latinos, ya tienes más bagaje. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Qué es para ti tu identidad latina en este momento? Definitivamente más sólida de lo que era antes. Cuando empecé a trabajar con Centro, eso me ayudó muchísimo. Fue cuando yo empecé a conocer más latinos,
porque anteriormente todos mis amigos eran blancos, se puede decir. Todos de habla inglés. Ese era mi mundo. Siempre todos mis... Porque es donde yo siempre me sentí más aceptado. Si trataba de dirigirme bueno, lo que yo pensaba que eran los únicos latinos en ese tiempo, no querían, o sea, relacionarse conmigo por la razón esa, que creían que no estamos en el mismo nivel. Y ellos son los que ponen esa... ¿Y creías que era cuestión del conservadurismo y el moralismo con que son criados los latinoamericanos? ¿O creías que se dirigía más a que simplemente te veían más gringuitos Yo creo que latinos? es eso porque eran personas mayores que yo. Okay. O sea, no eran más jóvenes. Y siempre era señor René. Y yo le digo, no, ¿por qué me dicen señor René? O sea, no es algo, pero sí, eso siempre hubo un problema. Hubieron cosas, pero después ya que comencé a conocer a más personas y más profesionales también. Eso me ayudó mucho y me dio más ánimo a no, o sea, aceptar bien que sí soy latino. O sea, siempre o sea, yo lo sé, nunca lo he negado, pero cuando vivís en un mundo que estás solamente con gente blanca, o sea, no, eso es algo que como que crees que sos uno de ellos, aunque no lo sos. Es algo muy, no sé cómo explicarlo. No, y sí te entiendo porque es algo que pero se menciona mucho. yo siempre que iba a algún lugar, o sea, fiestas o a reuniones, yo siempre le decía a mi pareja, yo soy el único latino aquí. Y me dice, ¿cómo es que te das cuenta? Le digo, cuando sos una minoría, siempre te vas a dar cuenta de esas cosas. Y él se dio cuenta de eso cuando fue a El Salvador conmigo por primera vez hace 2 años. Y fuimos a una fiesta, el cumpleaños de mi mamá, y él me dijo, yo soy el único blanco aquí. Le digo, claro, le digo, me alegro que te diste cuenta porque ahora sabes lo que yo siento, lo que yo he sentido por muchos años. Que sí, o sea, uno sabe, uno siente eso, que sos diferente. Y en tus un poco más de 3 décadas de experiencia en Knoxville específicamente, ¿cómo tú has visto el cambio en la comunidad latina en Knoxville? ¿Cómo has visto crecer esa comunidad, pero también el cambio en las percepciones de los americanos hacia los latinos y de los latinos hacia los americanos en ese periodo? Ha cambiado muchísimo. O sea, yo creo que muchas personas están muy abiertas. O sea, tenemos el Festival Latino, hay festivales, no solamente latinos, aquí hay festivales de muchas culturas. Eso ha cambiado, eso en sí ha cambiado muchísimo. Yo veo que hay sí se aceptan, ¿cómo te diría? Es como decir que te aceptan como un grupo. Sí, yo veo que se aceptan, pero individualmente es otra cosa. ¿Por qué? Explícame eso un poquito más, eso suena bien importante. Cuando vos te referís a un grupo de una persona, todo el mundo es como dicen, están, o los quieren o no los quieren. Okay. Pero cuando ya te ven solo o individualmente, es la misma cosa. Te dicen, las cosas cambian. O si no te querían, ya es otra cosa porque como te conocen, dicen, nunca me imaginé. Okay. Y eso ya va con ser gay o latino. Sí. Pero entonces, por lo menos cuando eso me pasaba a mí, ellos me decían, es que vos no sos como los demás. Y entonces cada vez que me dicen eso, yo no sé qué decir, porque, o sea, es algo que, ¿eso es un insulto? ¿O es que o sea, no? Yo creo que es más ignorancia. Sí, no son los demás. Entonces, yo no sé si tú sabes la cantidad de gente que me ha preguntado a mí que cómo yo tuve mi tarjeta verde, mi green card. ¿De qué parte de México yo soy? Eso siempre, porque si te ven, ¿de qué parte de México eres? Sí. Pues yo le digo de Utuado, que es mi pueblo en Puerto Rico. No importa lo que yo le diga, ellos no saben qué diablos, dónde queda Utuado, si queda en El Salvador o en Puerto Rico o en México. Y son cosas que son estereotipos, que por eso te hice la pregunta de los estereotipos en los 90s cuando tú llegas y los estereotipos en este momento, tú entiendes que ha mejorado mucho porque ya hay muchos más latinos y la comunidad latina se ha dado a conocer.
Ok. Y por ejemplo, una cosa bien importante que yo noté, que yo estaba diciendo a algunas amistades mías, es que muchos restaurantes mexicanos hay en Knoxville. Digo, no, pues aquí no hay tanto mexicano, son los americanos los que se pasan llenando los restaurantes Sí, mexicanos y comiendo la comida mexicana. es cierto. Y eso es una cosa bien importante porque por un lado existe un conservadurismo político, religioso, cultural en el sur de los Estados Unidos, y sin embargo muchas de las cosas latinas, el Festival Ola, vas al Festival Sí, Ola, está lleno de americanos. O de personas de todos los países. sí. Igual vas al asiático y está lleno de personas de todos los países. Quiere decir que esa unión, esa mezcla de las distintas culturas en Knoxville, en términos generales se da, y es en términos más pequeños en donde tú notas los roces, por ejemplo, con la minoría blanca de la derecha que no, todavía no acepta que hayan inmigrantes en esta área, o con una minoría religiosa de derecha también que no acepta ningún tipo de visión cultural distinta, e inclusive la visión de la sexualidad de una persona distinta a la que está prescrita. Así que sí, es una cosa distinta, y dentro de tu caso específico, que has tenido muchísimo más tiempo que yo para verlo, yo lo he visto en este pequeño tiempo y lo he notado, me imagino que para ti entonces, si tú te quitaras ahora el sombrero que tienes y te pones el sombrero de cuando tenías veintitantos años y llegaste, dirías, wow, esto ha cambiado Sí. gigantescamente. Ha sido del cielo a la tierra ese Y te cambio. digo, no tuve, cuando empecé, nunca tuve problemas con, o sea, hacer amigos, cuando íbamos a los bares, o sea, yo conocía mucha gente, nunca me sentí este, rechazado o que no, o aceptado. Pero, pero sí era cuando quería ya salir, ya ser más de amigos, era cuando no, como te digo, no sabían dónde es que no es blanco, Ujú, pero no es negro. ujú. Pero entonces nunca sabía, ¿ves? ¿Cómo te diría? El tipo de ser, como decís, latino, eso de sentirse cuando platicas en español, todo eso lo empecé a perder y lo Ok, perdí por muchos años, porque nunca, se puede decir, nunca lo practiqué. ok. Y por último, te quería preguntar, ¿cómo tú ves el futuro de la comunidad latina en el este de Tennessee y en el sur de los Estados Unidos? ¿Cuál es, basado en esas experiencias que has tenido, cuál tú crees, y sin contar con todos los aires que soplan Sí. en políticos en este país, cómo tú crees que es el futuro para la comunidad latina en el este de Tennessee? Para mí es un futuro muy este, bueno, algo que n- eh, la población latinoamericana no va a parar. O sea, esto va a seguir creciendo y creciendo, aunque les guste o no les guste, eso, o sea, está pasando. Y yo veo que en el futuro, por lo menos en 5 años, no vamos a ser tan fuerte, va a continuar. Y lo que yo espero ver en los próximos años es ver ya más negocios, aparte de restaurantes latinoamericanos. Claro. Así Eso que es lo que yo espero. Eso es el próximo paso para mí que hay que hacer como latinos. insertarse más en la economía y producir otros tipos Ujú, de sí. negocios que no sean simplemente el de limpiar patios, y el de O de, pintar casas, sí, y el de sí. restaurantes étnicos. Sí. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas Gracias. compartido esta primera experiencia. Tenemos todavía varias cosas pendientes. Tenemos pendiente hablar mucho Ujú, de salud, y tenemos pendiente de hablar de una cosita. De hecho, no voy a acabar. Voy a quedarme un momento porque sí, quiero que me digas, eres maestro de yoga, estás dando clases de yoga y tienes sí. un nuevo camino en tu vida. Digo, un nuevo Qué- para mí, para ti no sí. sé cuántos años llevas haciendo yoga, pero nuevo en términos de enseñar también yoga. Cuéntame un poquito sobre eso, cómo ha sido la experiencia Wow, esta. eso ha sido. Yo lo he estado practicando yoga de décadas, muchísimos años. Y decidí sacar una certificación creo que la saqué en el 2001, 2002, hace muchos años. Ujú. Porque es cuando empezó, se puede decir, la yoga se hizo un poco más popular
y estaban ofreciendo clases donde estaba en el gimnasio que iba, y la maestra y yo éramos muchísimos amigos, y ella fue la que me sugirió, ¿por qué no empezás a enseñar? Y decidí hacerlo y me gustó, y me gusta muchísimo. Los primeros años lo hacía como de una manera para hacer dinero extra. Era algo que me ayudó muchísimo, porque pero estaba enseñando de por lo menos 8 clases por semana. Era aparte de mi trabajo. Y después me aburrí de eso, o sea, ya era demasiado y lo dejé porque se hizo un trabajo. Ya no era algo que me gustaba. Y por eso decidí dejar eso y solo enfocarme en hacer o sea, solo mi práctica. Y después, creo que después de 2 años decidí regresar, pero solamente enseñar una clase. Y entonces me fui al YMCA en el centro, en downtown. Uh-huh. Y ahí he estado ahí desde como 15 años. Y eso, enseño una clase, pero me gusta mucho. Actualmente tus clases son a través de la Y. A través de la Y. Si alguien que nos está escuchando quiere acercarse a la Y y quiere tomar clases de yoga, ¿cómo puede contactarse con ellos? Ellos, bueno, se pueden ir ellos tienen una página en Facebook, se llama Lindsay Downtown Y, es como se llama. Y ahí pueden ver los horarios y chequear. Y es una buena, te digo, de todos los gimnasios, no es que me están pagando para decir esto de ninguna manera, pero de plano, de todos los gimnasios, para mí el Y es uno de los mejores lugares que ir, porque no te quieren vender, no es un servicio, es un non-profit también. O sea que ellos sí quieren el mejoramiento de una persona, físico, mental. Esa fue la otra razón por que me gusta enseñar ahí, es porque ellos de verdad... Es una filosofía. Es una filosofía de asistir a la comunidad, no es como los otros gimnasios. Pues te agradezco mucho que nos hayas hablado de esta otra parte de yoga y de todas las demás cosas. Esperamos tenerte nuevamente en el futuro con nosotros. Gracias. Que puedas compartir otras experiencias y que sí podamos hablar también de salud y de otros temas interesantes. Sí, claro. Pues agradecemos que ustedes hayan estado aquí en Identidad Latina con nosotros en el día de hoy, que hayan conocido a René y que hayan tenido la experiencia, igual que nosotros, de ver cómo los latinos hemos cambiado en el este de Tennessee. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes.